días. Buenos días. Eso. ¿Están listos para irse al balneario? Yo no estuve ayer en el Mufa Pufa, pero ¿quién ganó el Mufa Pufa? ¿Mandalot? ¿Quién? Marquintón. Marquintón. Ese es el equipo azul, ¿verdad? Sí, muy bien. A ver qué equipo va a ganar el día de hoy el Aqua Pufa. Créanme, todo se decide aún durante los últimos días, así que tienen que meterle mucho más. No te agüites si no has ganado nada, no te preocupes. Vas a ganar algo, de eso no hay ninguna duda. Así que, ¿por qué no te pones de pie? Y vamos a cantar juntos y alabar a nuestro Dios con este tiempo de alabanzas. Ayúdame con tus palmas. Dice: glorioso, te cantamos glorioso, lo gritamos, Cristo te alabaré, tu nombre exaltaré, glorioso, nadie como tú. ¿Cuántos tienen un Dios glorioso? Amén. Acompáñame conmigo. Siempre. Reinarás. Tú reinarás por siempre y siempre. Tú vivirás. Tu amor será por siempre y siempre. No cambiarás. Gritaré, 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 porque bueno es Dios. Cantaré, cantaré, bueno es el Señor. Declararé, nadie es como tú. Vamos, cántalo juntos diciendo: glorioso, te cantamos glorioso, lo gritamos, Cristo te alabaré, tu nombre exaltaré, glorioso, nadie como tú. por siempre y siempre. Tú vivirás. Tu amor será por siempre y siempre. No cambiarás. Gritaré, 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 porque bueno es Dios. Cantaré, cantaré, bueno es el Señor. Declararé, nadie es como tú. Vamos, cántalo fuerte. Glorioso, te cantamos glorioso, lo gritamos, Cristo te alabaré, tu nombre exaltaré, glorioso, nadie como tú. Tu luz brillará, todos verán, no hay nadie como tú. Dilo fuerte conmigo. Tu luz brillará, todos verán, no hay nadie como tú. Una vez más,
Dale fuerte palmas a nuestro Dios. Dile, querido Dios, hoy estamos delante de ti una vez más, Padre, con un mismo sentir, expectantes a lo que tu palabra tiene preparado para nosotros, Dios. Sabemos, Dios, que eres tú, Dios, y que muchas veces hemos permitido entrar cosas a nuestras vidas, Dios, cosas que no han llenado nuestro ser, nuestro interior, Dios, y que luego de haber sido rescatados por ti, Dios, podemos tener un significado en esta vida. ¿Cuántos creen que Dios hace milagros en la vida? Al mundo busqué y no pudo llenarme. Ningún tesoro que pueda ganar me saciará. Mas llegaste tú, dile fuerte, y me diste vida nueva, y cada deseo se cumplirá aquí en tu amor. Oh, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, oh, no hay nada, nada mejor que mi Dios. oh, vengo a ti sin miedo y sin reserva, y cada fracaso has visto, Señor, y aun tu amigo soy, porque el Dios de los montes es el Dios de los valles, y no hay lugar que me pueda alejar de tu gracia y amor. Oh, no hay nada, nada mejor, No hay oh, nada, no hay nada, nada mejor, no hay no hay nada, nada mejor que tu Dios. nada mejor que mi Dios. Oh, no hay nada, nada mejor, No hay nada, nada mejor, no hay oh, no nada, hay nada. nada mejor que mi Dios. Te alabamos, Dios, porque tu obra no está terminada en nosotros. Cambias la mente, danza, De cenizas tras vida, cambias culpa por gloria. Sé que solo tú lo harás. Cambias lamento en danza, de cenizas tras vida, cambias culpa por gloria. Sé que solo tú lo harás. De las ruinas y tumbas, nacen nuevos jardines, resucitas los huesos. Sé que solo tú lo harás. Sé que solo tú lo harás. Oh, no hay nada. Que se escuche fuerte. nada mejor, no hay nada, Oh, no hay nada. nada mejor, Oh, no hay nada. Oh, Señor. nada mejor que mi Dios.
eres fuerte, Dios, eres el Rey de Reyes. De las ruinas y tumbas Gracias, Señor, nacen nuevos jardines. porque tu obra no está terminada en nosotros. Resucitas los huesos, sé que solo tú lo harás. De las ruinas y tumbas nacen nuevos jardines. Resucitas los huesos, sé que solo tú lo harás. Solo tú lo harás. Sé que solo tú lo Te alabamos, Señor, porque tu obra continúa en nosotros, Dios. Y siendo merecedores de ti, Dios, decidiste hacer algo en nuestras vidas, Dios. No merecíamos nada de ti, Dios, pero te placiste, Dios, en poder buscarnos y hacernos parte de tu obra. Dile ahí en tu corazón a tu Señor: Dios, aquí estoy. Eterno y sublime Rey, el cielo no te puede contener. Habitas en lo alto, Dios. Dile fuerte: la tierra es el estrado de tus pies. Eterno y sublime Rey, el cielo no te puede contener. Habitas en lo alto, Dios. La tierra es el estrado de tus pies. Y cómo construir una habitación, un mejor lugar en donde puedas descansar. Y cómo construir una habitación que sea un santuario para ti. Soberano creador, en luz inalcanzable tú estás. Formaste todo con tu voz, el universo en tus manos está. Y cómo construir una habitación, un mejor lugar en donde puedas descansar. Y cómo construir una habitación que sea un santuario para ti. Y cómo construir una habitación, un mejor lugar en donde puedas descansar. Y cómo construir una habitación que sea un santuario para ti. Santuario para ti. Rey de reyes, soberano y sublime, eres fiel, Señor. Nosotros
En piedras vivas escogiste habitar, en débiles hombres su gloria mostrar, edificados en la piedra angular, somos tu iglesia toda. En piedras vivas escogiste habitar, en débiles hombres su gloria mostrar. Somos edificados en la piedra angular. Somos tu iglesia toda. Somos tu iglesia toda. Dilo con fe. Vamos a construir una habitación, un mejor lugar en donde puedas descansar. Vamos a construir una habitación, seremos un santuario para ti. Vamos a construir una habitación, mejor lugar en donde puedas descansar. Vamos a construir una habitación, seremos un santuario para ti. Un santuario para ti. Te alabamos, Señor. Dile conmigo ahí en el silencio de tu corazón: Dios, sé que no merezco tu amor, Señor. Sé que no merecía la cruz. Sé que Dios merecía estar lejos de ti por mi pecado. Dile ahí: Señor, háblame. Señor, ayúdame a entender tu evangelio. Dile en el silencio de tu corazón: Dios, muéstrame tu reino. Señor, cómo se hace parte de tu reino. Dile: Señor, quiero escucharte. Seremos un santuario para ti. Damos gracias, Señor, por tu vida, porque permitiste que fuéramos tu templo, Dios. Nos hiciste parte de tu iglesia, siendo inmerecedores de todo lo que proviene de ti, Padre. Seremos un santuario para ti, Dios. Seremos un santuario para ti. Puedes tomar tu asiento y así recibimos a Alonso con el tiempo de hoy. Gracias, amigo. Muy buenos días. Suena feo esto. Bien, tenemos un gran rey. Tenemos un gran rey y es lo que queremos enfatizar el día de hoy. Y quedamos ayer con unas láminas que quería mostrarles porque creo que son muy importantes y estas láminas van a resumir un poco lo que es nuestra intención en este tiempo de poder compartir contigo sobre quién es este rey y por qué, por supuesto, por qué este rey es importante para ti. Porque tienes que saber que debes abrir tu mente, tu corazón a decir, bueno, voy a dar una oportunidad, voy a dar un chance para escuchar sobre este gran rey. Y dijimos ayer que vamos a ver, ahí está,
Muy bien, que este rey es un rey Dios creador. Bien, no fuimos creados por casualidad, no somos fruto de un accidente, sino que hay un rey Dios creador que de su voluntad creó todo lo que existe. Todo lo que tú ves, todo lo que tú eres, existe porque un día este gran rey decidió crearnos. Y crearnos y colocarnos en un lugar perfecto, que después se corrompió, por supuesto que sí, pero nos colocó en este gran lugar, bien, y colocó a la humanidad, Adán y Eva, y les dijo básicamente dos cosas: reproduzcanse y hagan cultura, desarrollen una civilización, vivan, canten, trabajen, cultiven, coman, desarrollen tecnología, hagan una gran vida. Pero ¿qué fue lo que hicieron ellos? Lógicamente lo que hicieron fue ser autónomos de Dios. Decir, Dios, es muy bueno lo que hiciste, pero queremos hacerlo a nuestra manera. Y es el relato que encontramos en Génesis cuando lees que Adán y Eva comieron de este fruto y se apartaron de Dios. Su corazón quedó dividido. Y las relaciones, que vamos a hablarlo mañana, las relaciones que tenía el hombre con Dios, consigo mismo, con el prójimo y con la creación, fueron rotas. Por eso, según la Biblia, el Señor habría de mandar un Salvador, un Mesías, que restaurara todas estas relaciones. Y el relato de Génesis entonces va a continuar a partir de una promesa: la simiente de la mujer. De esta mujer nacería una persona sumamente importante que vendría a restaurar todas las cosas, que vendría a redimirnos, a volvernos a Dios. Y cuando comenzamos a leer en la Biblia, en el capítulo 4 de Génesis, vas a encontrar que nacen los hijos de Adán y Eva. Y Adán y Eva tenían la gran expectativa de decir, aquí está, este es el hombre que nos va a volver a llevar a Dios. ¿Y qué pasó? Caín mató a Abel. Y para hacer corto el cuento, cada hombre importante que nacía en la historia, como Noé, como Abraham, como Moisés, como la nación de Israel, como otros muchos hombres, dijeron, este es. Pero, dice la Biblia, que en el tiempo establecido por Dios, Cristo nació de mujer. Cristo es la simiente de la mujer, es el descendiente que vino un día a nacer y vino a nacer para morir. Ahora, ¿por qué vino a morir? Vino a morir por una razón muy amplia, muy profunda, pero vino a tomar tu pecado. Roy el lunes en la noche dijo que levantaran la mano a aquellas personas que eran pecadores. Yo la tengo que levantar primero. Yo soy el primero de los pecadores. Y es algo con lo que lucho todos los días de mi vida. Pero Cristo Jesús vino a morir en una cruz, a tomar mi pecado, a quitar mi pecado. Y escuchen esta palabra, y espero que no solamente hoy, sino que el resto de sus vidas vayan procesando este concepto. Nos dio su justicia. Es decir, que cuando Dios el Padre nos ve, Él no ve el pecado que cometes. Si has puesto tu confianza en Cristo. Si no has puesto tu confianza en Cristo, evidentemente lo que se nota es tu pecado. Pero entonces Cristo muriendo en la cruz y resucitando al tercer día, Él quita tu pecado y te viste, porque no somos justos. Dice la Biblia, no hay justo ni aun uno, sino que nos viste con su justicia. Por tanto, cuando el Padre nos mira, ¿qué es lo que mira? La imagen del Hijo que quitó ¿qué? Tu pecado y el mío. ¿Sabes cuál pecado? El que cometimos hoy en la mañana. ¿Sabes cuál pecado? El que probablemente cometamos mañana. Él vino a quitarlo. Y Él vino a quitar tu pecado y el mío, y vino a darnos su bendita justicia. Y es precisamente lo que queremos nosotros, para venir delante de este trono y decir, Señor, gracias. Porque no solamente me salvaste de una condenación futura, sino que también aquí y ahora, en esta vida, para ustedes México del siglo XXI, para mí mi Costa Rica del siglo XXI, en donde vivo, donde tengo una esposa, donde tengo hijas, tengo un trabajo, tengo un ministerio, ahí el Señor me sigue salvando de mi pecado, de mis malas decisiones. Entonces, ahí es donde ponemos nuestra justicia. Quiero ponerte un muy corto video sobre lo que implica la justicia. Y entraremos a ver en unos pocos minutos, muy rápido. Sé que su mente está en el balneario, que no está aquí, yo sé. Pero concentrémonos y entendamos rápidamente en esta mañana cómo es la justicia de Dios.
Vamos a ver. Ahí va. Gracias. No funciona. Listo. Estaba muy bueno el video. Después te lo muestro otro día. Entonces, el reino de Dios, dijimos ayer, es un reino al revés. ¿Por qué es un reino al revés? Porque es un reino que nos va a comenzar a enseñar a cómo responder a la vida desde el ángulo del rey. Hay una palabra que usa la gente muy inteligente, yo no la voy a usar, pero se la voy a nombrar, que es la palabra cosmovisión. Es decir, cómo yo veo la vida, cómo yo interpreto la vida en que vivo. Ahora, este reino de Dios, este reino al revés, nos enseña a construir una cosmovisión, es decir, cómo vivo, yo cómo veo, cómo interpreto la vida. Y cuando vamos entendiendo el reino de Dios, que tiene dos características principales, la justicia y la paz, bien, comienzo a decir, mira, si cuando yo respondo a mi manera, a mi forma, lo que consigo es meter la pata. Lo que consigo es equivocarme. Lo que consigo es pecar. Pero conforme voy aprendiendo cómo el rey, a través de su reino, nos enseña cómo interpretar la vida y cómo responder, entonces las cosas van a comenzar a moverse en un campo no perfecto, pero sí de crecimiento. Que esto es muy importante. Si eres cristiano o si has puesto tu confianza en Cristo, no pretendas decir porque soy cristiano soy perfecto, porque eso no existe, eso no es así. El cristiano, el creyente verdadero, no tiene en su mente el concepto de que soy perfecto y nunca me equivoco. El creyente tiene el concepto de que soy un pecador perdonado por la gracia y que estoy aprendiendo a responder correctamente a la vida. Y estoy en un proceso de crecimiento, de madurez, de que el reino vaya tomando el control de toda mi vida. Ahora, ayer hablamos, y nada más lo menciono, de que que Dios incursionó en la historia de la humanidad. Dios incursiona en la historia de la humanidad con su reino. Ahora, ayer hablamos que es el reino de Dios. El poder de Dios en el pueblo de Dios, en el lugar de Dios. Bien, y dijimos que estaba compuesto de justicia y paz. Hoy vamos a hablar de cómo se ve la justicia en el reino de Dios. ¿Cómo es? Porque la palabra, y soy consciente de eso, puede verse muy metafórica, muy como que un concepto muy abstracto. Pero vamos a ver un poco entonces cómo se ve este reino de Dios. Muy bien, entonces es importante que recordemos, hablando en cuanto a los reinos, que los reinos del mundo tienen como principal característica, y escucha esto por favor, su propia justicia. Su propia justicia. Bien, Jesús habló de que los que se enseñorean, que los que gobiernan, lo hacen bajo su propio dominio, su propia justicia. Deciden qué hacer, qué es bueno, qué es malo, y se imponen. Hace poco ustedes y yo vivimos la famosa pandemia. Nos tocó vivir una pandemia, pero esta pandemia que vivimos no fue la primera. Hace mucho tiempo atrás, como en el año 1300, hubo otra pandemia, la pandemia de la peste negra. Y hubo un emperador mongol del reino de Mongolia que cuando conquistó una ciudad, lo que hizo fue tomar cuerpos de personas que habían muerto por la peste, que era una enfermedad altamente contagiosa, que su piel, por la bacteria que había, su piel se ponía negra y morían asfixiados, era muy contagiosa. Y este rey del reino mongol, lo que hacía era que con una catapulta en la ciudad de Kafa, lo que es hoy Ucrania, tomaba los cuerpos de personas muertas, los ponía en una catapulta y los comenzó a tirar dentro de la ciudad para que las personas se contagiaran y murieran de peste. Muchas de estas personas que estaban en esta ciudad, bien, escaparon huyendo de esta invasión y comenzaron a irse para Europa. Y estos fueron los que contaminaron, los que iniciaron una peste que mató una gran cantidad de personas, millones de personas en Europa, la famosa peste negra. Ahora, ¿dónde comenzó todo esto? Esta peste mundial, ¿dónde comenzó? Los historiadores creen que fue este rey, en el idioma de los mongoles, al rey se le llama el Khan. El Khan decidió conquistar una ciudad intoxicando a las personas con una bacteria. ¿Para qué? Para imponer su reino, para imponer su justicia.
Y pudiéramos ir ejemplo tras ejemplo, tras ejemplo, tras ejemplo de reyes, de personas, actualmente presidentes, que están haciendo su propia justicia y lo que buscan es imponer su voluntad. El rey que nosotros tenemos, nuestro gran rey, bien, este reino al revés, tiene como fundamento la justicia. Tiene como fundamento la justicia. Y es sumamente importante que comprendamos qué implica esta justicia. Quiero leerte rápidamente lo que implica esta justicia. Bien, una idea primero para que hoy la procesemos. Primero, nuestra justicia, es decir, tu justicia y también la mía, por supuesto, tu justicia y mi justicia no es limpia, pues ha sido contaminada. Bien, cuando tú y yo queremos vivir nuestra justicia, bien, hacer lo que es correcto dentro de mi criterio, dentro de mis patrones, cuando yo decido sobre cómo me relaciono con Dios, cómo me relaciono con el prójimo, no probablemente, efectivamente, esta justicia está contaminada. ¿Contaminada por qué? Evidentemente por el pecado. Nuestra separación de Dios, nuestra autonomía de Dios. Entonces, cuando tú quieres imponer tu justicia y decir, a partir de ahora, con este amigo, con mis padres, con mis compañeros de la secundaria, con mis amigos en el equipo de fútbol que practico, etcétera, e impones tu justicia propia, esta justicia está contaminada. Por eso el rey, ¿qué hace? ¿Qué hace el rey? Quita nuestro pecado y nos da su justicia, que es la segunda parte. Entonces, entendemos que es el rey quien nos da su justicia. Déjame leerte dos versículos maravillosos que los agregué esta mañana cuando estaba repasando y pensando en esto. Pero fíjate en esos versículos que importantes. Está hablando de Jesús. Dice sobre Jesús, al que no conoció pecado, porque Jesús no conoció pecado, Jesús no podía pecar, Él nunca pecó, Él no puede hacer pecar a nadie, bien, Él es perfecto y santo. A Jesús, al que no conoció pecado, Dios, el Padre, o en su muerte, le hizo pecado. Es decir, Cristo cargó el pecado. Ojo, no lo hizo pecador, le hizo pecado. Al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros. Y nos preguntamos, ¿y para qué? ¿Para qué se le hizo pecado? ¿Para qué? Para que fuéramos nosotros hechos justicia de Dios en Él. Es decir, que por lo que Jesús hizo, Él cargó tu pecado y nosotros su justicia. Pedro dice que también Cristo murió por los pecados una sola vez. Una sola vez fue la cruz, murió, cargó los pecados, resucitó y está vivo para siempre. Por cierto, que está esperando para regresar, esperemos que pronto, a esta tierra. Pero fíjense esta frase resaltada. El justo, el rey, ¿por quiénes? Por los injustos. Porque tú y yo somos injustos. Porque nuestra justicia está contaminada. Por eso el rey debe darnos su justicia. ¿Y cómo lo hacemos? Lo que hemos hablado de lunes, creyendo por la fe, poniendo nuestra confianza en Cristo. Y si eres creyente, ¿cómo continúo desarrollando esto que ya tengo en Él? Viviendo su justicia. Entonces es el justo por los injustos. ¿Para qué? Dice el texto, para llevarnos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Entonces encontramos de Dios estas maravillosas características. ¿Qué quiero proponerte en esta mañana? Quisiera que pensemos en esto. ¿Cómo puedo vivir la justicia de Dios? Si estamos hablando de un rey que tiene un reino en el pueblo de Dios, en un lugar, un reino que está viniendo, pero que aún no ha venido, y un reino que vendrá, y yo sé que suena contradictorio, pero esto es así. Bien, ¿cómo puedo vivir entonces la justicia de Dios? Si tienes tu Biblia, por favor, ve conmigo a Mateo capítulo 6. Si no, yo lo leo por ti. Mateo 6, 1 al 8. Ayer leímos Mateo 5, hoy Mateo 6. Y voy a leer para ti los primeros 8 versículos. Son versículos muy sencillos, pero muy importantes. 6, desde el 1 al 8. Dice, cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres, para ser visto por ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en el cielo. Por eso, cuando des limosna, no toques trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en la sinagoga y en las calles para ser alabados por los hombres. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa.
Pero tú cuando des limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha, para que tu limosna sea en secreto y tu Padre que te ve en lo secreto te recompense en público. La justicia de Dios, ¿qué hace? Da en secreto. Yo no tengo que dar, ayudar, servir o hacer para que otros me vean. Es algo entre Dios y yo. No se trata de cómo otros me ven, no mi justicia, su justicia. Versículo 5. Y cuando oréis, no seáis como los hipócritas, porque a ellos les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Pero tú, cuando ores, entra en tu aposento. Y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Y al orar no uses repeticiones sin sentido, como los gentiles, pues ellos se imaginan que serán oídos por su palabrería. Por tanto, no os hagáis semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de lo que necesitáis antes de que lo pidáis. La justicia de Dios ora en secreto. Ora en secreto, en privado. Más adelante en el versículo 16 al 18 usa un ejemplo similar. Y cuando ayunéis, no pongáis cara triste como los hipócritas, porque ellos desfiguran su rostro para mostrar a los hombres que están ayunando. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza, lava tu rostro, para no hacer ver a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que está en lo secreto te recompensará en público. La justicia no muestra una falsa piedad. Entonces, es importante entender estas características de la justicia. Es en secreto. Es algo entre el rey y yo. Nada más. Y cuando yo comienzo a procesar esa relación íntima con el rey, cuando comienzo a entender qué es lo que el rey me pide, yo voy a venir a su trono a buscar ayuda en el momento oportuno y él me va a guiar, él me va a recompensar. Ahora, una definición muy interesante de justicia, bueno, a ver, se fueron todas para adelante. Ok, más para atrás, dame un segundito nomás. A ver. Bueno, una definición muy importante, ya vieron todo, así que ya se pueden ir. Una definición muy importante de justicia es no hacer nada, bien, para ser visto por los hombres. Ahí está. Esa es la definición que quiero que tengamos hoy sobre justicia. ¿Qué es justicia? ¿Cómo entendemos la justicia? La entendemos como el desarrollo de una recta posición, así como una recta conducta en una comunidad. Muy bien, el desarrollo de una recta posición, así como una recta conducta en una comunidad. ¿Saben de qué me habla eso? De que es más importante lo que eres que lo que haces. Porque si eres verdaderamente un hijo de Dios, porque si eres verdaderamente una persona que está procurando practicar la justicia de Dios, entonces vas a hacer naturalmente lo que el Hijo de Dios, lo que la persona que entiende la justicia de Dios hace. Si simplemente comienzas a hacer un montón de cosas, va a ser muy bueno, pero solamente externo. Es solamente un hecho de la conducta, no es algo nacido de corazón. Por eso cuando vamos entendiendo qué es la justicia de Dios, primero me habla de una posición. Si te hicieran la pregunta, ¿quién eres? Si salimos ahora de aquí, vamos a la cafetería, tomamos un café y yo te pregunto, ¿quién eres? ¿Quién eres? ¿Qué me responderías? Probablemente me dirías tu nombre, probablemente me dirías el grado en que estás estudiando, probablemente me dirías si tocas algún instrumento, me dirías si practicas algún deporte, me diría quiénes son tus padres o tus hermanos o tus amigos. Pero usualmente cuando nos preguntan quién eres, no respondemos de la manera de quiénes somos. Yo soy un hijo de Dios y toda mi vida se va a regir a partir de esta identidad que tengo en Cristo. ¿Quién soy yo? Yo no soy un pastor, yo no soy el esposo de mi esposa, aunque sí lo soy, pero no es mi identidad primaria. No soy el padre de mis hijas nada más. No soy
Yo soy un hijo de Dios. Y eso es lo que soy. Ahora, el resto de cosas que vivo en mi vida, como esposo, como padre, como pastor, como etcétera, está en función ¿de qué? De mi identidad. Y constantemente nosotros, como seres humanos, como personas, estamos buscando una identidad. Nuestra identidad debe ser establecida por las dimensiones de la justicia. Es decir, hacia dónde se expande la justicia. Y quiero comentarte muy rápido estas tres dimensiones, tres direcciones que tiene la justicia. Bien, porque la justicia es algo práctico. No es simplemente un concepto que aprendes religioso y se queda guardado en tu memoria. Si eso fuera así, creo que el cristianismo no tendría mucho sentido. Pero cuando entendemos que el reino de Dios es justicia y paz, y que tú y yo al ser hijos de Dios tenemos una identidad y podemos vivir justamente, entonces las cosas cambian. En primer lugar, cuando hablamos de la justicia hacia arriba, estamos hablando de una justicia orientada hacia Dios. Ayer dijimos un versículo y les dije que si no se iban a acordar de nada más, que se acuerden de ese versículo. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Y ese versículo es fundamental. Porque si yo he puesto mi confianza en Cristo, entonces soy justificado. Y esta confianza evidentemente viene por la fe. Tiene que ver con un asunto de humildad, de reconocer mi condición delante de Dios. No te conozco, no sé quién eres, no sé qué has hablado con tu consejero, pero quizá, después de haber pasado muchos campamentos, haya algo de dureza en tu corazón. Voy a ser más honesto. Quizá haya algo de orgullo en tu corazón. Y no quieras reconocer un pecado, una actitud, ciertas prácticas, acciones específicas. Y tienes tu corazón endurecido. El reino de Dios implica humildad. Humildad para saber que busco al Señor. Humildad para entender cuáles son mis debilidades y cómo Él me fortalece. También tiene que ver con una visión eterna. Es decir, yo sé para dónde voy. Ahora, ¿qué implica esta justicia hacia arriba? Esta justicia vertical. Primero, Dios nos hizo. Dios nos hizo. Yo no sé cuántas veces piensas de tu origen, de dónde viniste. Sí, por supuesto, por medio de tus padres. Totalmente de acuerdo. Pero ¿quién te creó? ¿Quién te sostuvo en el vientre de tu madre durante 9 meses para que nacieras y te ha sostenido durante 13, 14, 15, 18 años? No has sido tú, ni tus padres. Si bien es cierto, han sido instrumentos importantes. Pero Dios, Salmo 100 dice que Él nos hizo y no nosotros mismos. Esta justicia hacia arriba implica entender que pertenecemos a Él, porque Él nos creó. Y si has puesto tu confianza en Cristo como Salvador, le perteneces a Él, por creación y por redención. Entonces perteneces totalmente a Dios. Por tanto, no eres dueño de tu propio ser, sino que vives en función de quién eres, un hijo de Dios. También entiende que es Señor tu reino, no el mío. El viernes vamos a hablar de Mateo 6:33. Buscad primeramente el reino de Dios. ¿Y qué? Y su justicia, y todo lo demás viene después. Buscar nuestra identidad en Cristo como sus hijos. Pero esta justicia no solamente es hacia arriba. Esta justicia es interna. Y ahí habla de algo muy importante. ¿Sabes de qué habla? De tu corazón. Cuando la Biblia habla del corazón, habla del centro del control del ser humano. E implica necesariamente tu forma de pensar, tu forma de sentir y las cosas que haces. Y es un proceso instantáneo. Bien, por eso Pablo enseña en la Biblia de que tenemos que pedirle a Dios que Él transforme nuestro pensamiento. Bien, que Él cambie nuestro pensamiento, que dejemos de pensar de acuerdo a nuestra propia justicia para ser vistos por los hombres y que comencemos a pensar en qué, en función de su reino y todo será añadido. Por tanto, cuando hablamos de esta justicia interna, implica necesariamente tu corazón. Proverbios 4:23 dice que sobre toda cosa guardada, lo más importante que tienes que guardar es tu corazón. ¿Por qué? Porque de él sale la vida. Porque de ahí fluye la vida. Y cuando habla de corazón y que de ahí fluye la vida, nos está hablando que el corazón, como esta metáfora, más que todo en el Antiguo Testamento, pero aún en el Nuevo, es la combinación de tu forma de pensar,
de tu forma de sentir y tu forma de hacer. Porque estas tres cosas están conectadas, no se separan. Por tanto, lo que permitas, y lo vamos a ver mañana jueves, lo que permitas entrar en tu mente, los conceptos que permites, los conceptos que crees como verdaderos cuando son falsos, las mentiras que crees, las mentiras que inventas para convencerte y hacer tu voluntad, estás modelando una forma de pensar. Y no solamente, y esto es sumamente interesante, no solamente en tus conceptos de las ideas o del pensamiento, sino que aún cerebralmente. Cuando nosotros a nivel cerebral, físico, comenzamos a tener hábitos, prácticas, conceptos, hay una serie de neurotransmisores que se van conectando y van creando rutas específicas. Bien, hay una ruta para una u otra práctica. Y entre más lo pensemos y lo hagamos, este surco en el cerebro se va creando más fuerte y más profundamente hasta que se convierte en un hábito, en una adicción, en algo que aunque sea falso, estoy convencido que es mentira. Por eso la justicia de Dios evidentemente tiene que ver con el rey y su reino, pero también esta dimensión interna implica lo que yo permito que entre en mi forma de pensar. Por eso acá en Palabra de Vida se te insiste una y otra vez la importancia de la palabra de Dios. Y tienes tu hora silenciosa, tienes a tu consejero, tienes este tiempo, tienes conversaciones, porque queremos que en tu mente entre no una verdad, la verdad absoluta, la palabra de Dios. Cuando permitas que en tu mente entre la palabra de Dios y comiences o permitas que Dios a través del Espíritu Santo transforme tu forma de pensar, ¿sabes también qué va a ser cambiado? Tu forma de sentir. Entonces todas las emociones que son perfectas fueron creadas por Dios para mantenernos liberados y que funcionan muy bien por breves momentos de tiempo. El enojo funciona bien para tener valentía y defendernos y poner un alto a algún tipo de abuso. El miedo nos alerta para estar atentos ante un peligro. Todas estas emociones que tenemos en sí no son malas, han sido puestas por Dios. El problema es que están desbordadas y toman el control antes que mi pensamiento. Por eso reacciono de formas totalmente locas, sin sentido, porque las emociones se desbordan. Y si tendemos a la tristeza, viene la depresión. Si tendemos a la ansiedad, vienen todas estas crisis que usualmente se pasan. Pero cuando la palabra de Dios va transformando tu mente, también tu forma de sentir va a comenzar a sujetarse, a ser compacta en función de la palabra de Dios. Ahora, ¿qué pasa? Cuando tu forma de pensar está saturada de la palabra de Dios, cuando tu corazón, tus emociones, ¿qué es lo que te causa tristeza? ¿Qué es lo que te causa alegría? ¿Qué es lo que te causa miedo, enojo, preocupación? Cuando toda esa gama de emociones comienzan a entender que están sujetas a la palabra de Dios que está allá en tu mente, ¿sabes qué va a pasar? Tu forma de actuar, de vivir, va a ser en función a la palabra de Dios. Por eso hablamos al principio que se trataba de un asunto de ser y no de hacer. ¿Quién eres? Eres un hijo de Dios. Por tanto, tu mente debe estar saturada de la palabra de Dios para que sientas bien y actúes bien. Entonces, esta justicia de Dios busca la santidad, trae fruto y también libera. Y quiero mostrarte esto de forma muy práctica. ¿Cómo es la justicia interna? ¿Detesta lo falso? ¿Le molesta, le enoja la mentira? Entonces va a decir, no mientas. No mientas porque eso no es correcto delante de Dios. Y te va a causar enojo. Un enojo que proviene de una emoción, lógicamente, pero también de una forma de pensar. No mientas porque eso no es correcto. Vamos a hablar la verdad. Salmo 15, hablan la verdad. Se deleitan en Dios, no juran en vano. Son características, ojo, de una identidad modelada en la justicia de Dios. Y tercero y final, la justicia de Dios es externa. Y esto me encanta. ¿Por qué? Porque lo que yo entiendo del rey y lo que él ha transformado en mí, ¿sabes qué? No me lo guardo. Lo vivo con otros. Algo que me encanta cuando vengo a México, aparte de la comida, por supuesto, que es maravillosa, es ver a personas que las veo cada cierto tiempo. Pero han pasado 1 o 2 años,
Hoy hablé con una chica que teníamos 4 o 5 años, mi hija y yo, de no verla, y sentarnos a conversar y ver lo que ha pasado, decir, qué increíble, hay una comunidad, hay un grupo de personas, hay gente a las cuales amamos y sabemos que nos aman. Y esta justicia de Dios es relacional, procura proyectarse a amar al prójimo. ¿Se acuerdan ayer qué fue lo que dijimos? ¿Cuáles son los 2 primeros mandamientos? Ama a Dios con todo tu corazón, toda tu alma, toda tu mente y todas tus fuerzas. Y al prójimo como a ti mismo. Cuando pongo en práctica estos principios, ¿qué estoy haciendo? Viviendo la justicia de Dios. ¿Y cómo es el reino de Dios? El reino de Dios es justicia y paz. ¿Cómo va a ser el tiempo cuando Cristo venga y estemos para siempre con Él en un estado eterno? ¿Cómo va a ser? De justicia y paz. Entonces, cuando yo hoy, en el aquí y ahora, vivo la justicia y la paz de Dios, ¿sabes qué estoy haciendo? Anticipando ese reino de Dios. Estoy diciendo que lo que va a venir, lo que es eterno, es así. Supongo que has ido a alguna heladería y ves en la vitrina, ves en la vitrina una gama gigantesca, interminable de helados, de chocolate, dulce de leche, de fresa, de menta, incontable, y uno quiere comer todos. Y la persona que te atiende te va a preguntar, ¿quieres probar? Y por supuesto, quiero probar un poquito de todos. Y tienen unas paletitas chiquititas y agarran, bien, ¿de cuál quieres probar? Quiero probar de este y este. Y te dan pequeñas probaditas. Y tomas un helado, lo pruebas y el otro, y dices, quiero este. Estás anticipando el helado, el sabor de ese helado. Cuando te lo entregan, dices, ahora sí, tengo mi helado. Vivir la justicia de Dios en un aspecto hacia Él, hacia mí y hacia el prójimo, es anticipar, es probar de antemano lo que un día vendrá. Y es comenzar a vivir en la forma en que el Señor va a venir a vivir con nosotros. ¿Cómo es la justicia externa? No difama, presta sin interés, evita la violencia. Esta última me encanta. Defiende a los débiles. Defiende a los débiles. Eso es justicia. Esa es la justicia de Dios. Como les conté, trabajamos en un ministerio que trata casos de violencia doméstica y hemos recibido personas heridas físicamente, emocionalmente, espiritualmente. Y se sientan personas, hay una persona en este momento extranjera en nuestro país, indocumentada, que ha sido violentada física, emocional y patrimonialmente, es decir, con su dinero. Está sola, no tiene familia, no tiene conocidos y fue violentada por una persona abusadora. Cuando en nuestro ministerio se abre un pequeño departamento y le decimos, mira, puedes quedarte aquí el tiempo que necesites, no tienes que pagar nada, queremos acompañarte para que puedas sanar, puedas buscar un trabajo, puedas proveer para tus hijos y en un futuro próximo puedas alquilar tu propia casa. Es defender a los débiles. No es una costumbre hoy. Vemos al débil, vemos al herido y ¿a qué tendemos? Pobrecito, lo siento mucho, no puedo hacer nada, no es mi problema. Pero la justicia de Dios, viviendo este reino de Dios, actúa, responde. Jesús tuvo una conversación con una mujer que fue sorprendida en el mismo acto de adulterio. Fue traída por hombres abusadores, violentos, malvados. La tiraron a los pies de Jesús y le dijeron, Señor, a esta la encontramos pecando. Y la ley decía que tenía que morir apedreada. Y estos hombres violentos, en el templo, en la entrada del templo, un lugar seguro, la querían apedrear. Jesús estaba sentado, escribiendo con sus dedos en la arena, no levantó su cabeza y simplemente dijo, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Y siguió escribiendo en el piso. Esta mujer golpeada, maltratada, abusada, herida, estaba allí. Dice la Biblia que los hombres se fueron yendo, desde el menor hasta el mayor, todos se fueron. Y quedaron solos finalmente la mujer y Jesús. Y Jesús le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusan? Ya no están. Y el Señor con compasión, con amor, con gracia, con perdón, con paz,
y con justicia le dijo, vete y no peques más. La Biblia no cuenta qué pasó con esta mujer, no nos habla más de su relato. En mi corazón y en mi imaginación, yo creo que esta mujer fue transformada por ese encuentro con el Señor. Fue totalmente cambiada. Es lo que esperaría, es lo que supondría. Y que se fue y probablemente nunca más pecó de esa manera. ¿Por qué? Porque un hombre, que es Jesús, el Rey, vivió la justicia del reino en un mundo caído. En un mundo donde estos acusadores la trajeron por maldad, por injusticia, para tentar a Jesús, usándola como un vil instrumento. En este mundo caído, corrompido por el pecado, el Rey vivió la justicia, una justicia hacia arriba, hacer lo correcto delante de Dios, de defender al débil. Una justicia interna en el corazón de Jesús, que sabía todas las cosas, sabía lo que estaba pasando, pero no se quedó ahí. Una justicia externa. Tomó a esta mujer, le dio su perdón y finalmente le dijo, vete, no peques más. Como les digo, la Biblia no dice si pecó más o no. Yo creo que no. Es una suposición y probablemente esté equivocado. Pero en este sentido, probablemente nunca más pecó. Termino. ¿Cómo? ¿Cómo vivimos la justicia de Dios? Tú y yo. Bien. Y te recuerdo esta imagen que para mí es extremadamente profunda y a veces parezco tonto viéndola nada más solo y pensando. Pero ver a esta ovejita, a este corderito, frágil, vulnerable, perdido, a punto de morir por una víctima, por un cazador, por un sucio, debiendo estar en su rebaño con otras ovejas, siendo alimentado, está a punto de morir. El Rey, que tiene su trono en los cielos, que incursionó en la vida de los hombres y las mujeres para ofrecer su justicia a cambio de tu pecado. Corre detrás de esta oveja, deja a las demás, se ensucia con el lodo, corre, quizá haya un lobo a punto de devorar a esta oveja y sin importarle el peligro del lobo, las acechanzas, el barro, la lluvia, el frío, la rescata. Y me identifico plenamente con esta oveja. Y me gustaría que tú también te comiences a identificar con esta oveja. Y te hago dos preguntas. Bien, en primer lugar, si no has puesto tu confianza en Cristo para salvación, me gustaría saber por qué no. ¿Cuál es la razón? Mi justicia no salva, tu justicia no salva. ¿Por qué aún sigues cerrado, reacio a entender lo que Dios te ama y la vida eterna que quiere darte? Que no es una religión, que no es simplemente convencerte de algo, que es darte vida abundante. Tu justicia no te salva. Tu justicia, mi justicia están contaminadas y necesitan ser limpiadas por la sangre de Cristo. Segundo, si eres creyente, te hago una pregunta. ¿Es Dios tu Rey? ¿Es Dios tu Señor? Desde que pusiste tu confianza en Él para salvación, has comenzado a vivir una vida no perfecta, sino en un proceso de crecimiento, de llegar cada vez más postrado ante el trono de la gracia, trayendo mis heridas, mi dolor, mi pecado, mi sufrimiento, mis dolores, mis asuntos. O más bien has permitido que el pecado, las prácticas pecaminosas, la inmoralidad, los pensamientos de este mundo, el aislamiento, comienzan a contaminar tu mente, tus emociones y tu voluntad. Si eres creyente, te pregunto, ¿es el Señor tu Rey? ¿Vives en función de Él? ¿O vives en función de tu justicia? De lo que tú crees que es verdadero y que es correcto. Mañana hablaremos de otro pasaje. Y mañana te voy a invitar muy voluntariamente a que entiendas y le pidas al Señor, Señor, que venga tu reino, porque ya yo no quiero más el mío. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu palabra y por cómo nos enseña, Señor, tu bendita justicia, una justicia eterna, santa, Señor, que es característica de tu reino. Señor, gracias porque entendemos que por nosotros mismos nada podemos hacer, que separados de ti vivimos perdidos.
Hoy, Señor, te agradezco por la vida que tenemos en Cristo, por la vida nueva y abundante que tenemos en Él. Y oro, Señor, para que tú sigas haciendo, Señor, la obra de convencimiento en cada persona que está en este lugar, empezando por mí, tratar mis asuntos pendientes, tratar mis pecados, Señor, tratar el crecimiento que requiero. Y también, Señor, por cada joven, cada equipante, cada persona que está en este lugar, Señor, que tu Espíritu Santo, poderoso como es, trate y hable al corazón de cada uno. Señor, te lo agradecemos, oramos en el nombre de Jesús. Amén.